Gracias al coro, gracias músicos, gracias Joel por todo tu trabajo. Es una hermosa canción a propósito y como le dije la semana pasada, yo no escribo esta canción, nadie me paga por eso, pero Matt Boswell escribieron esta canción y es una canción increíble. Es música contemporánea, pero es increíble la letra. Así que quiero compartir su talento. Hace varias semanas, cuando estaba preparando para salir del área de Chicago, tuve que estar en la carretera muy temprano para regresar mi auto alquilado y tomar mi vuelo de mañana de regreso a Tampa. El tiempo en el que necesitaba para irme del aeropuerto era alrededor 5:45 de la mañana, todavía estaba muy oscuro afuera. Y eso presentó un problema para mí porque a medida que he envejecido, como muchas personas, me resulta difícil conducir en la oscuridad. No puedo también ver también como lo hacía en la luz del día, pero tenía que hacerlo debido a que mi vuelo temprano era en la mañana. Así que cuando partí al aeropuerto, las carreteras estaban muy oscuras, sin luces de la calle para facilitar las cosas, pero después de unos cuantos kilómetros de conducirme, noté que había un tenue rayo de luz que venía desde el este. Y luego, en poco tiempo, ese tenue rayo de luz apareció en el amanecer, mientras que el sol se elevaba sobre todo el área de Chicago, y con el amanecer me regocijé porque ya no era un desafío para mí ver la carretera con claridad. Ahora, esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas, hemos llegado a un pasaje de las Escrituras que compara la venida del Mesías de Israel con la salida del sol después de una larga noche de oscuridad espiritual de Israel. El pasaje de la Escritura al que me estoy refiriendo es el párrafo final de Lucas 1. Comenzando con el versículo 67 y extendiéndose sobre hasta el final del capítulo, que es el capítulo 80 que leímos hace unos minutos. Ahora, como puede ver en el versículo 67, estas palabras aunque salieron de los labios de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pero no se originaron en él, porque nos dice Lucas que al estar lleno del Espíritu Santo, Zacarías profetizó, lo que significa que por medio del Espíritu Santo lo habló con Dios, porque el Espíritu Santo lo controlaba y él por inspiración divina dijo esas palabras, lo que quiere decir que las palabras que dijo Zacarías fueron las mismas palabras de Dios. Y una de las cosas que el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías a decir tenía que ver con la salida del sol que pronto vendría sobre la nación de Israel, cuando la gente del pueblo se sentaba en las tinieblas y en la sombra de la muerte. Y una vez le voy a recordar el versículo 78 y 79. En la Zacarías dijo, y por la tierna misericordia de nuestro Dios, con la que nos visitará al amanecer desde lo alto para brindar a los que se sientan en la oscuridad y en la sombra del muerte. Y lo que Zacarías quiso decir con estas palabras es de que con el Mesías a punto de llegar, la larga noche de vivir en las tinieblas del pecado y la ignorancia finalmente terminarían para el pueblo de Israel, ya que su venida sería como la salida del sol para que la luz del cielo brille en los corazones obscurecidos de la gente. Ahora, desde que comenzamos nuestro estudio de Lucas hace varios meses, hemos visto tenues resplandores de luz mesiánica, revelando la oscuridad que estaba a punto de terminar, porque el Mesías estaba pronto a arribar. En su comentario sobre Lucas, el maestro de la Biblia, Ken Hughes, describe cómo todo lo que hemos estudiado en el capítulo 1 de Lucas señala el hecho de que el amanecer espiritual está a punto de romper sobre Israel, ya que cada personaje mencionado en este capítulo contribuye al mensaje de la venida del Mesías que es inminente. Esto es lo que él escribió. La noche antes de la salida del sol del nacimiento de Jesús había sido larga y oscura. Según las Escrituras, el pueblo de Israel había estado viviendo en la oscuridad y en la sombra de la muerte.
como una caravana perdida en el desierto por la noche y temiendo por sus vidas. El remanente fiel sabía que el amanecer mesiánico vendría, por lo que el profeta Malaquías había prometido memorablemente en sus últimas líneas del Antiguo Testamento que el sol de justicia saldrá con curación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros soltados del establo. Entonces, a pesar de más de 400 largos años de oscuridad, la gente buscaba el amanecer. Había habido destellos de luz recientes que indicaban que el amanecer era inminente. El anuncio de Juan a Zacarías por parte de Gabriel, la anunciación de Jesús a María por parte de Gabriel, el encuentro entre las dos madres embarazadas y la sonora y gozosa profecía de Isabel. El nacimiento de Juan el Bautista, estos destellos momentáneos eran señales de que los rayos constantes de la luz solar mesiánica pronto brillarían desde el horizonte. Y eso es exactamente por lo que Zacarías pronunció estas palabras proféticas, porque con el nacimiento de su hijo, el precursor del Mesías, Zacarías sabe que el amanecer está muy cerca. Él sabe que en unos meses María, quien que pasó 3 semanas con él y su esposa, dará luz a Jesús en Mesías. Y así, al no haber podido hablar durante 9 meses, en la primera oportunidad que tiene de hablar, él estalla en palabra de alabanza a Dios, por lo que sabe lo que significa es el amanecer de la luz del Mesías para Israel. Amigos, este es el corazón y la esencia de la profecía de Zacarías. Sabiendo que el Mesías llegará pronto, alaba a Dios por todo lo que su venida significará para el pueblo de Israel y a la gente de Israel. Y aunque simplemente me he referido a las palabras de alabanza de Zacarías como la profecía de Zacarías, a menudo se le conoce con la terminología latina como el Benedictus, porque Benedictus es la primera palabra de la versión latina de este pasaje, estando en la traducción de la palabra bendito. Ahora, la profecía de Zacarías, aunque puede parecer un poco complicada al principio, no es tan difícil de interpretar una vez que entiende uno que con el amanecer de la llegada del Mesías a punto de venir, él está alabando a Dios por lo que él sabe lo que esto significaría para Israel. Y eso es el corazón y la esencia de este pasaje. Pero aunque Zacarías estaba ciertamente emocionado con el nacimiento de su hijo Juan, esto no es la razón por la primera vez que en meses puede hablar. Él está estallando en alabanza a Dios. Está súper emocionado de entender que él va a alabar al Señor. Pero lo que más le entusiasma a Zacarías en este momento, no solamente después de haberlo pensado por 9 meses, es el nacimiento de su hijo, y él sabe que el hijo de María, Jesús, pronto nacerá también, y con su venida Dios comenzará a cumplir todo lo que ha prometido al pueblo judío en el futuro por medio del Antiguo Testamento. Y aunque hoy, como ha sido ahora, ya estamos casi 2000 años después de que somos creyentes, somos la iglesia que buscamos, no la primera venida de Cristo, sino la segunda venida. Sin embargo, la obra de gracia de Dios que en los creyentes judíos experimentaron en ese primer siglo, teniendo a Cristo a Él físicamente en carne, ciertamente la misma obra de gracia que experimentamos hoy en nuestra salvación. No es diferente. Entonces, la relevancia de estas palabras de Zacarías es que alaba a Dios con las mismas cosas por las que deberíamos estar alabando a Dios. Porque Él viene aquí a revelar exactamente para venir a este mundo a salvarnos. Así que mientras leemos el Benedictus, estas palabras de alabanza de los labios de Zacarías, permita que nos instruya y guiarnos en cuanto a lo que se debe estar alabando en Dios en términos de todo lo que Él ha logrado por ustedes en Cristo. Tenemos que aprender de Zacarías cómo él estaba determinado de alabar al Señor como lo debería de hacer. Y la primera cosa que nosotros vemos aquí por medio de su alabanza es que está nuestra redención.
Y habiendo una vez notado eso en el versículo 67, que las palabras de Zacarías son las palabras de Dios a través de él, comenzando nuestro estudio observando el versículo 68, leemos lo siguiente: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos visitó y logró la redención de su pueblo. Ahora, lo primero que hace Zacarías es alabar al Señor Dios de Israel por visitar a los hijos de Israel, es decir, que el cielo ha venido a la tierra porque el Mesías ha venido a Israel. ¿Y con qué propósito ha visitado Dios el Mesías a su pueblo? Zacarías dice que visitó a Israel y logró la redención de su pueblo. Entonces, cuando empezamos a ver esta pregunta, ¿qué significa? Lo hemos conocido, estamos familiarizados con la palabra redención, pero exactamente qué significa redención, qué quiere decir Zacarías. La palabra redención quiere decir redimir a alguien, es liberar a esa persona de la esclavitud, rezando por un precio por su libertad. Cuando usted redime a alguien, es que usted lo ha roto o ha pagado el precio que ellos tenían para ser libres. Ahora, Zacarías dice que Dios ha visitado a Israel con el propósito distintivo de liberar al pueblo de la esclavitud en la que estaban. Pero la pregunta a la que nos enfrentamos inmediato es: ¿a qué se estaba refiriendo Zacarías con la esclavitud política de Israel? ¿En qué sentido debió haber sido que estaban liberados del dominio opresivo del gobierno romano sobre el pueblo judío en el primer siglo? ¿O fue la redención de naturaleza espiritual en el sentido de ser liberado de la esclavitud del pecado y todo lo que conlleva a él? Eso es lo que estamos viendo. Es una respuesta que tenemos que analizar, y la respuesta está en el texto porque Zacarías tiene en mente la redención del pecado. Y nosotros lo sabemos porque cuando vemos el versículo 77, habla de la salvación por el perdón de los pecados. Él no está hablando aquí de ser liberado de Roma, sino ser liberado de la esclavitud causada por el pecado. Él no está diciendo que está liberado de Roma, pero no. Está ser liberado de la esclavitud de nuestro pecado. Y como él está hablando de ser libre de la esclavitud del pecado, entonces sus palabras se aplican a nosotros hoy en día, tanto como al pueblo judío en el primer siglo. Verá, dado toda la profecía que nos está hablando aquí Zacarías, tiene que ver con la pronta llegada del Mesías, por lo que nos está diciendo en esta redención que se ha logrado mediante el pago de la sangre del sacrificio del Mesías y en su muerte en la cruz. Esta es la clara enseñanza del Nuevo Testamento, que solo la sangre de Cristo podría liberarnos. Solamente eso nos puede liberar, porque satisface la ira del Padre. El Nuevo Testamento tiene muchas escrituras de redención. Primero de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que no fuiste redimido con cosas perecederas como plata o oro en tu vano estilo de vida heredado de tus antepasados, sino con la sangre preciosa como del Cordero sin mancha, por medio de la sangre de Cristo. Así es como somos redimidos. Romanos 3:24, siendo justificados con un don de gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 1:7, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestras ofensas según las riquezas de su gracia. No puede ser esto más claro. Es la sangre de Cristo, que es la que nos ha comprado, nos ha redimido. Ahora usted puede preguntarse, ¿por qué nuestro mundo moderno e iluminado Cristo necesitaría liberarnos? ¿Por qué no entramos en este mundo como esclavos de ningún hombre? Nacimos con ciertas libertades garantizadas por la Constitución de nuestra nación, y eso es cierto, pero en las Escrituras nos dicen que independientemente del país del que usted sea ciudadano o donde haya nacido, cuando nacemos en este mundo venimos esclavos del pecado, esclavos a Satanás y al miedo a la muerte. En Juan 8:34 dice: Jesús respondió, de cierto a cierto os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Usted peca?
Yo también, absolutamente. Así que fuimos esclavos del pecado y particularmente antes de ser cristianos. Y así también dijo 2 versículos más adelante, así que si el Hijo nos hace libres, seremos libres verdaderamente. Está hablando de la libertad que tenemos ahora porque ya no somos esclavos, ya nos ha redimido. Romanos 6:17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a esa forma de enseñanza a la que estaban comprometidos. Habiendo sido liberados del pecado, llegaron a ser esclavos de la justicia. Así que nosotros hemos sido liberados de ser esclavos del pecado, pero ahora ya no tenemos miedo a la muerte. Nunca tema la muerte si es cristiano. Hebreos 2:14 al 15. Por lo tanto, puesto que los hijos comparten la carne y la sangre, él mismo también participó de lo mismo para dejar impotente mediante la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, liberar a los que por temor a la muerte estuvo sujeta a la esclavitud toda su vida. Y aquí dijo, y así nos va a liberar, porque por medio de el temor a la muerte nos ha liberado. Y nosotros éramos esclavos. Y nosotros, aunque no éramos, nosotros hemos sido aterrorizados por Satanás con un miedo a la muerte, porque nosotros sabíamos que no estábamos preparados para morir debido a nuestro pecado y al juicio de Dios en el pecado. Entonces, por eso mucha gente se junta a religiones falsas, porque ellos están tratando de redimir su vida, pero por su propia mano, pero no por la sangre de Cristo. Entonces, independientemente de quién sea usted o de las libertades que su país pueda dar a los ciudadanos, necesita redención. Por tanto, estaba esclavizado al pecado, a Satanás y al medio a la muerte y el miedo a la muerte. Y Jesucristo pagó el precio de nuestra redención, que fue su sangre. Por eso es lo único que satisface la santa ira de Dios y el Padre contra uno. Pero quiero que note algo interesante en la forma en que Zacarías expresó su alabanza a Dios por la redención. Note que como hizo María en su Magnificat, él habla en tiempo pasado, cuando estas cosas aún no habían sucedido. Él dice, Él nos visitó y logró la redención. Sin embargo, aunque habla en tiempo pasado, si usted lo piensa aquí conmigo, su hijo Juan, el precursor del Mesías, solamente tenía 8 días de edad. Y él está hablando durante el tiempo de su circuncisión acerca de esto, cuando Juan todavía no era el Juan el Bautista, y Jesús no nacería hasta dentro de otros 6 meses, lo que significa que la redención de Cristo no lograría por otros 30 años. Verá, lo que está haciendo Zacarías es hablar por fe, estando tan seguro de que Jesús logrará la redención, que habla de ello como si ya hubiera sucedido cuando todavía era en un futuro. ¿Y cuán especial será esto? Si esto era algo en el futuro, piénselo muy bien. Piensa en este hombre que por 9 meses antes de esto, Zacarías había dudado de la capacidad de Dios para darle un hijo. Y tuvo 9 meses para analizar esto con cuidado, y ahora alabando a Dios con el ojo de la fe, creyéndole. Piénselo, por 9 meses él estuvo alabando al Señor con sus ojos en fe y creyendo por lograr la redención, aun cuando no había sucedido. Y ahora él sabía porque él confiaba y creía en el Señor. Entonces, ¿cómo se aplica a nuestra vida la verdad de la obra de redención en Cristo? ¿Cómo nos impacta? Bueno, si usted es creyente en Cristo, entonces significa no solo que Cristo lo ha liberado de la pena del pecado, al ser su portador sustituto del pecado en la cruz, sino que también significa que ha sido liberado del poder del pecado para que le gobernara sobre usted. Todos los cristianos verdaderos luchan con el pecado. Cualquier cristiano que dice que no peca está mintiendo, está mintiendo. Todos los cristianos verdaderos tienen la pelea con el pecado. Y si no es con un pecado, es con el otro. Romanos 7, vea lo que dijo el gran apóstol Pablo, que luchó contra el pecado.
como Él mismo luchó contra su propio pecado. La santidad y la obediencia de Dios fue una batalla para Pablo, como lo es para cada uno de nosotros. Pero una cosa es luchar contra el pecado perturbador y otra muy distinta es elegir voluntariamente ser esclavo de este pecado, de modo que usted que continúe en él como si no tuviera el poder de liberarse de él. Pero si usted es cristiano, tiene usted el poder de decir no a cualquier pecado porque Cristo lo ha liberado. ¿Y cómo fue eso? Porque el Señor le dio la libertad. ¿Cómo lo ha hecho? Note al darle una nueva naturaleza, una naturaleza divina que le permite vivir ahora en obediencia a Dios. Y ahora usted puede vivir en obediencia a Dios. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Segundo de Pedro 1, del 3 al 4. Pedro dijo, viendo que su poder divino nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, porque por ellos nos ha concedido sus preciosas y magníficas promesas, para que por ellas seáis partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Debido a que usted tiene esta naturaleza que fue dada a usted en el momento de su salvación. Este es otro modo de hablar de lo mismo, de haber nacido de nuevo, la regeneración. El Señor nos da a usted, nos da a nosotros su vida, su nueva naturaleza, y ahora nosotros somos libres de decir que no al poder del mundo, de sus lujurias corruptoras. Por eso Pablo escribió en Romanos 6, 12 al 14. Por tanto, no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal para que obedezcas sus lujurias y no sigas. Pablo dice esto porque él sabía que esa gente era creyente y habían sido liberados. Dice, no sigas presentando el pecado, y no sigas presentando los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará en vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el pecado no puede ser nuestro Señor porque nosotros estamos bajo la gracia. Escuche, si está luchando con el pecado, no necesita dejar que lo domine. Verá, antes de su conversión, sí, él no tenía otra opción usted en este asunto. Usted tenía una naturaleza pecaminosa que estaba obligando a obedecer, por lo cual usted pecó y eso era todo lo que sabía hacer, pero pecaba contra Dios. Esa era su esencia, era su naturaleza. No podía usted ir contra su propia naturaleza y era todo lo que era normal para usted. Aunque hiciera cosas buenas, a veces no era darle honra y gracia al Señor. Y no podía uno darle gracia del modo que hablábamos y nos comportábamos lo reflejaba. Pero una vez que fuimos redimidos, nos da una nueva naturaleza y nos da la capacidad, debido a esta nueva naturaleza como la suya, de elegir si usted pecaría o no, obedecería a Dios o no. Y eso es de lo que habla Jesús, que usted ve que aquí vamos a ser libres. Y antes de su redención en Cristo, que le dio la libertad, usted no tenía ningún poder, tenía las opciones, podía tomar esas opciones, pero dentro del pecado usted no tenía una voluntad de obedecer al Señor. Usted solo recibió esto después de que usted ha nacido nuevo. Pero antes de ser convertido, usted no era libre. Usted tenía que pecar en contra del Señor. Usted ve la redención en el Señor es lo que nos da la libertad para decir no a nuestro pecado y para ser una opción que nosotros tomamos todos los días. Y lo que nos ayuda a obedecer a Dios es de que ahora nosotros, gracias a la redención, no solamente hemos sido libres del pecado y
nuestro amo del pecado. Ahora ya somos de un nuevo amo, que es Jesucristo, que nos compró, y no es nada más que Jesucristo. Y es por eso que Pablo dijo en 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti, que tienes de Dios y que no es tuyo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Quién nos compró? El único que sacrificó por nosotros, el cual que nos dio libertad, Jesús. Ahora pertenecemos a Él. Él es nuestro amo. Amigo mío, si usted es cristiano, entonces usted pertenece a Jesucristo. Él lo compró y usted es de Él. Y esto significa que Él es su maestro y debe obedecerlo. Pero escuche con atención, porque con Cristo no se trata de que tengo que obedecer, sino que más bien usted quiere obedecerle porque lo ama, porque usted sabe lo maravilloso que es, que lo ama y que tiene en cuenta sus mejores intereses. Entonces, no es como si obedecerlo a Él es algo negativo, "Ay, lo tengo que hacer", sino más bien es algo positivo que lo hace porque sabiendo que Él lo ama y usted lo obedece con emoción. Y eso por eso vemos en el 2 Corintios 5, 14 al 15, por el amor de Cristo nos domina, habiendo concluido esto, que uno murió por otros, luego todos murieron, y esto es lo que concluye Pablo, que uno murió por los todos y luego todos murieron y murió con todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, ya no somos nuestros propios amos. Cristo es nuestro amo y Señor. Redención significa que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo, por lo cual nosotros obedecemos su palabra, la Biblia. Y eso es cierto, eso es como usted vive. Usted vive como una persona que ha sido redimida por Él. Usted está bajo la autoridad de Cristo y usted se somete a Él, le obedece sus mandamientos, haciendo con gusto lo que la palabra le dice que haga, tanto en su actitud como en su comportamiento. Eso es la redención en nuestra vida. Y todo lo que está involucrado en esta redención por la cual Zacarías alaba a Dios, y conforme continúa pronunciando estas palabras de alabanza, deja muy claro que sabe que aquel que redimen al Mesías. Esto no es un modo general sino más bien es muy específico de quien nos ha redimido. En Lucas 1, 69 al 70 dice, nos ha levantado un cuerno de salvación de la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas desde la antigüedad. Ahora, con el nacimiento de su hijo Juan, quien fue profetizado como el precursor del Mesías, Zacarías entiende que el Mesías que vendrá pronto es el que logrará la redención. Y describe al Mesías como un cuerno de salvación en la casa del rey David. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué Zacarías viene aquí? ¿Cómo o por qué está Zacarías describiéndolo de este modo? ¿De qué quiere decir un cuerno de salvación? Bueno, esta expresión que estamos usando como el cuerno de la salvación proviene del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento y en los términos que usaban como cuerno, se usaba a menudo como un símbolo de poder y fuerza. Por ejemplo, en Salmos 18:2 dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, roca mía, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi baluarte. Ahora, por lo general, estas referencias a los cuernos en relación con la salvación simbolizan el cuerno de un carnero. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando como simbolizando el cuerno de un carnero, un buey salvaje o un toro. Y la imagen es de un animal muy poderoso, bajando sus cuernos y cargando contra el enemigo en una exhibición de gran poder. De hecho, usamos un lenguaje muy similar a este cuando hablamos de alguien que es fuerte como un toro. Y eso es de lo que estamos hablando. Y lo que Zacarías está diciendo aquí del Mesías es que en su obra de redención es como un animal poderoso
que está expulsando a todos los enemigos de su cuerpo, porque en la muerte en Cristo derrotó al pecado, a Satanás y al infierno mismo. Escuche, independientemente de los poderes que actúen en su contra, una adicción pecaminosa, mentira, adulterio, un matrimonio fallido, pornografía, una educación terrible, Jesús es lo suficientemente poderoso para derrotar a todos estos enemigos y salvarlo de su pecado. No hay nada que Él no pueda vencer para salvarlo y para mantenerlo salvo. Porque como lo escribió Pablo en Romanos 1:16, estas increíbles palabras, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el poder, es la dinamita de Dios para nuestra salvación. Pero note también que Zacarías nos revela de qué familia vendría este poderoso Mesías. Él dice, Él nos ha levantado un cuerno de salvación de la casa de David, su siervo. Todo judío en los tiempos bíblicos entendió que el Mesías vendría a través de la tribu de Judá y sería descendente de David. Y ellos sabían que el Mesías era un descendiente de David. Y ellos sabían esto porque todo esto fue dicho por los profetas del Antiguo Testamento, que uno de los descendientes de David sería el Rey Supremo y el Mesías. Y es por eso que Zacarías dice en el versículo 70, él habló aquí. Usted ve, el Antiguo Testamento nos da todas estas profecías increíbles que vienen de David. En el versículo en Isaías, Jeremías, nosotros leemos aquí en Jeremías 23:5. He aquí que vienen los días que declara el Señor cuando levante para David que levante para David un renuevo justo que reinará como rey y actuará sabiamente y hará justicia sobre la tierra. En efecto, en Salmo 132:17 incluso se hace referencia al Mesías como el cuerno de David, como la fortaleza de David. Pero lo que es bastante interesante, que Zacarías reconozca que el Mesías vendrá del linaje de la familia de David, es porque todo lo que él sabe en este momento es que María es la pariente de su esposa Isabel, y sabe que trae al Mesías en su vientre, pero él no sabe si José es un descendiente de David. Él no sabe si ese hombre con el que María está comprometido sería el hombre que oficialmente se casaría con María, sería desde la correcta descendencia. Nosotros sabemos que José sí venía de la descendencia de David, pero Zacarías no sabría esto. Pero nosotros sí supimos, pero sabiendo que María también es descendiente de David. Aquí afirma que Jesús es del linaje de la sangre real de David. Entonces, lo primero que Zacarías alaba a Dios es por nuestra redención, que Él logrará en la muerte de Cristo a favor de los pecadores. Entonces, aprendamos de Zacarías. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Comencemos a alabar a Dios por redimirnos, porque ahora estamos libres de la pena y el poder del pecado. Porque ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado. Eso tiene que ser algo que alabemos. Tenemos que alabar al Señor porque nosotros tenemos una naturaleza nueva y que por medio de esa misma tenemos el poder de obedecer al Señor. Y podemos hacer esto. Usted no es un esclavo al pecado. Alabe al Señor porque ahora usted tiene un amo nuevo, que es Cristo, y alabe al Señor. ¿Y cómo haría esto? Usted tiene que hacer esto si usted quiere vivir una vida obediente. Usted tiene que hacer un esfuerzo consciente de siempre alabar a Dios por su redención. Esto tiene que ser un hábito. Usted tiene que hacerlo todos los días, nunca lo olvide. Usted empiece a alabarlo, a pensar en Él y todo lo que Él ha hecho por usted y en su vida. Y ahora, como Zacarías nos dice esto,
hablando con él, después de 9 meses de silencio, lo primero que él dice es que viene el Mesías y que en adición a nuestra redención, él también logrará nuestra salvación. Y el versículo 71 dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Y ahora cuando Zacarías piensa en Jesús, quien pronto nacerá de María, él alaba a Dios porque sabe lo que esto significará. Es de que el Mesías derrotará a los enemigos de Israel, aquellos que lo odian. Verá, él es judío, Zacarías es de Israel, es judío, él está pensando en estas cosas. Usted ve desde la perspectiva de Zacarías, cuando llegaría el Mesías, llegaría su reino en la tierra también, y con la llegada de su reino vendría la derrota de los enemigos de Israel. De hecho, según Hechos 1:6, este es el primer pensamiento que llevó a los discípulos del Señor a preguntarle justo antes de que regresara al cielo después de su resurrección. Le dijeron, Señor, ¿es que en este momento que tú estás restaurando el reino de Israel? Ellos querían saber si este es el momento en que Jesús iba a marcar el comienzo de su reino terrenal y derrotar a todos los enemigos de Israel. Ahora, así es como todos los creyentes judíos que vivieron durante esos tiempos bíblicos interpretaron lo que sucedería en el momento de la venida del Mesías. Y entonces Zacarías tenía razón en su teología, y sin embargo lo que no se dio cuenta fue que habría dos venidas del Mesías. Vendría la primera vez para morir en la cruz por la salvación espiritual de su pueblo, pero la segunda vez vendría para derrotar a los enemigos de Israel mientras se establece su reino mesiánico terrenal. John MacArthur explica lo que estaba en este comentario de Lucas, lo que estaba pensando Zacarías cuando alabó a Dios por la salvación de los enemigos de Israel, y lo que entendió esto fue lo que le escribe. Fue este reino mesiánico con sus esperanzas y expectativas de salvación de los enemigos de Israel y de la mano de todos los que odian al pueblo judío, lo que provocó la alabanza de Zacarías. Él creía que la llegada del reino era inminente, sabía que su hijo era el precursor del Mesías y que María estaba embarazada con el Mesías. Zacarías no previó que sucedería lo impensable, que Israel rechazaría y ejecutaría a su rey. Pero la desobediencia de Israel no puede anular las promesas de Dios. El rey algún día regresará para establecer su reino terrenal tal como Dios lo prometió a David. Y en aquel día, él dice, la gente vendrá al arrepentimiento y a la fe. Y dice que el Señor mirará a mí, quien me traspasaron. Llorarán por él como quien llora por un hijo único. Llorarán amargamente por él como el llanto amargo por su primogénito. En Zacarías 12:10 dijo, gritarán Zacarías y dicen que algún día Israel será convertido durante este tiempo de tribulación y sus ojos van a ser abiertos y ellos por primera vez van a ver a su Mesías crucificado que ellos mismos pusieron en la cruz. Y así van a ver al hombre, a él, a quien pusieron en una cruz. Y van a estar ellos llorando, como llorando por su primogénito. Y van a ver que fue el peor dolor. Pero van a decir aquí, gritarán de gozo, bendito el que viene en el nombre del Señor. En aquel día profetizó Zacarías, sus pies estarán sobre el monte de los olivos, porque está frente a Jerusalén, al este. Ahora, amigos, lo que nos dicen todas estas profecías del libro del Antiguo Testamento de Zacarías es de que con la segunda venida de Cristo, cuando Él no solo nos salvará a Israel espiritualmente, pero también los salvará, ya que todos los creyentes gentiles vivos de ese momento, físicamente del anticristo y de todos aquellos que lo odian. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos revela lo que sucederá cuando Jesús regrese a la tierra y trate con los enemigos de Israel. Leemos en Apocalipsis 19 del 11 al 21.
Y esto dijo, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo monta se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son llamas de fuego, y sobre su cabeza muchas diademas. Tiene un nombre escrito en él que nadie conoce sino él mismo. Está vestido con un manto teñido de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos están en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y los seguirían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para que con ella hiera a las naciones, y las regirá con una vara de hierro. Él pisa al alargar del vino de furor de la ira de Todopoderoso. Y su nombre es Rey de Rey, Señor de Señores. Y entonces vio un ángel de pie al sol y clamó con una gran voz, diciendo que todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y reuníos para la gran cena de Dios, para que comáis la carne de Dios, los reyes, y la carne de los jefes, y la carne de los valientes, y la carne de los caballos, y de los que se sientan con ellos, la carne de los hombres, tanto libres como esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y fue prendida la bestia, y con él el falso profeta que hacía las señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban a su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde en azufre, y además fueron muertos con espadas que salió de la boca del que estaba montado en el caballo, y todas las aves se llenaron de sangre. Escucha, a veces las cosas pueden parecer extremadamente sombrías en nuestro mundo obscurecido por el pecado, porque parece que el mal siempre está ganando, que está reinando y que nadie lo puede detener. Y como resultado, es fácil en estos días el sentirse desanimado, incluso dudar de las promesas de Dios, porque aunque las Escrituras nos dicen que Dios derrotará al enemigo de Israel, eso no ha sucedido. Y ahora, 2000 años desde que Jesús vino a la tierra por primera vez, Israel todavía tiene muchos enemigos que amenazan con su propia existencia, hasta el punto de que como una nación tienen que estar constantemente en guardia, siempre listos para un ataque de aquellos de los que quieren destruirlos. Pero escuche, es por eso que a ellos le llaman. A ellos tienen una armada que nunca descansa, que siempre está preparado para el ataque de algún enemigo. Pero escuche, mientras puede parecer que el mal siempre está ganando y que la palabra de Dios ha fallado, en realidad no es nada así en absoluto, porque Cristo guardará su palabra al derrotar a sus enemigos de Israel cuando Él regrese. Jesús predijo que habría guerras y rumores de guerras y tiempos terribles hasta que Él regrese. Tiempos terribles, cosas muy tristes que pasarán antes de que Él vuelva a venir. No se sorprenda de esto. Recuerde lo que le dijo a sus discípulos en el discurso del Monte de los Olivos poco antes de que fuera Él arrestado. ¿Recuerda eso? Ahí por Jerusalén. Él le dijo, antes de que lo arrestaran, en Mateo 24, 6, 14, dijo, escucharás sobre guerras y rumores de guerras. Asegúrate de que no tener miedo. Por esas cosas deben de suceder, pero aún no es el final. Porque se levantará la nación contra nación, reino contra reino. En varios lugares habrá hambre y terremotos, pero todas estas cosas son simplemente el comienzo de los dolores de parto. Es solamente el principio de la tribulación. Entonces te entregarán a la tribulación, te matarán y serás aborrecido de todas las naciones a causa de mi nombre. Él está hablándole a los creyentes y a judíos que son creyentes. En ese momento muchos se apartarán y se traicionarán unos a los otros y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Debido a lo que la anarquía aumenta, el amor de la mayoría de las personas se enfriará.
pero para que persevere hasta el final y salvo, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para el testimonio de las cosas de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Jesús continuó hablando que no solo se va a empeorar, porque habrá un hombre que aparecerá en la escena mundial afirmando resolver todos los problemas que enfrentan los ciudadanos de la tierra. Pero este hombre será un hombre que dirá que lo puede resolver todo sobre la tierra, con los ciudadanos, todos los problemas globales que enfrentamos, pero él se convertirá en un malvado dictador poseído satánicamente. En la Biblia lo conocemos como la bestia o el anticristo, que exigirá ser adorado como Dios, y aquellos que no lo adoren los atacará sin piedad y los tratará de matar. Usted ve, él va a exigir que lo adoren como a Dios. Y si usted decide no hacerlo, él lo va a atacar y tratará de matar a la gente. Escucha las palabras de nuestro Señor mientras continúa dando a sus discípulos un discurso en el Monte de los Olivos. Mateo 24, 15 al 21. Por lo tanto, cuando vea la abominación desoladora de la que se habló por medio del profeta Daniel, de pie en el lugar santo, que el lector entienda, entonces están en Judea. Usted debe de entender que la gente que esté en Judea debe de huir a los montes. El que esté en el terrado no debe de bajar a sacar lo que hay en su casa. El que esté en el campo no debe volver atrás para buscar su manto. Mas hay de aquellos que estén en cinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Pero oren para que su ida no sea en el invierno ni en el sábado, porque entonces habrá una gran tribulación como no ha ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora y nunca más sucederá. Esto es el peor día. Entonces, el Señor está advirtiendo al pueblo judío que será el objetivo principal del odio del anticristo, que cuando vean la abominación que vendrá aquí en el nuevo templo de Jerusalén desolado. Lo que quiere decir es que va a vaciar todo el templo, porque va a decir, adórenme a mí, y la gente que se niegue va a tener que escapar a Jerusalén. Y cuando, como lo dice Jesús, cuando tú ves a este hombre que se siente en ese templo y que diga, adórenme a mí, esa es la abominación. Y esa es la señal para que usted corra tan rápido como pueda y se salga de Judea tan rápido como pueda, porque cuando la abominación de desolación venga y llegue y vacíe ese templo, esa será la muestra de que el anticristo está a punto de enseñarnos sus propios colores. No es un hombre bueno, no es un hombre que es amable. No, él va a tratar de voltear el odio hacia el pueblo de Israel. Él está diciendo, no vayas, no voltees atrás, no regreses ni a tu casa, corre tan rápido como puedas. Y es por eso lo que dijo, sería una cosa terrible si es el invierno, porque eso te va a hacer ir más lento, o que fuera el día de descanso por todos los rituales que ellos tienen, o si usted fuera una mujer que está amamantando, va a ser algo difícil, pero tiene que correr cuando usted oiga esto. Sí, amigos, esto es lo peor. Está por venir ahí para Israel y los creyentes en Cristo vivos durante este tiempo. Yo creo con todo mi corazón que la iglesia ya habrá sido arrebatada antes de este tiempo, pero aún así todavía debemos alabar a Dios por la salvación, porque habiendo muerto por nuestros pecados, Él también en ese momento, aunque ya pase después en un tiempo venidero, nos está diciendo que nosotros seguimos alabando al Señor por su salvación, porque el Señor nos ha salvado de algo tan terrible como la tribulación en la tierra, y nos está salvando de un juicio eterno por los pecados que nunca pedimos perdón, y nunca terminará esto. Y cuando Jesús regresará, Él salvará a su gente de la mano del enemigo. Y entonces Él va a venir con su reino mesiánico a la tierra. Tal como los profetas lo dijeron, tal como la gente lo anticipó. Así que la palabra de Dios no ha fallado independientemente de cómo aparezcan las cosas.
Y la próxima semana, mientras continuamos nuestro estudio del profeta Zacarías, veremos más sobre nuestra salvación y por qué este hombre alabó a Dios para salvarnos. Por el día de hoy yo quiero animarlos a todos los que están aquí porque esté concernado por los eventos que tienen en lugar en este mundo. Yo le quiero decir que usted alabe a Dios y a su obra de redención en su vida y de salvarlo. No se enfoque en los eventos, no se enfoque en los eventos mundiales. No le digo que sea ignorante de ellos, sino que se enfoque en Cristo y lo que ha hecho por usted. Porque las cosas de este mundo son temporales y pasarán, pero su redención y salvación son eternas. Y esas son eternas si usted es ciudadano de un reino que nunca pasará. Por lo tanto, esfuércese hoy, empezando hoy mismo. Mañana olvidará, así que empiece desde hoy mismo. Establezca la disciplina de comenzar a alabar a Dios por redimirlo y por todas las libertades que tiene debido a su redención. Alábelo por salvar su alma y por el hecho de que vendrá de nuevo para salvar a su pueblo de todos los enemigos malvados que lo siguen, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero si usted no conoce a Cristo como su Salvador, entonces en este mundo es lo único que tiene, y algún día la muerte lo acechará y lo sacará de este mundo, y luego enfrentará una eternidad y la ira de Dios por sus pecados. O sea que ese es un problema porque el Señor es santo y usted no. Así que mientras usted tenga la oportunidad, usted debería de venir a Cristo y pídale perdón. Venga a Él, arrepéntese de sus pecados, ponga su vida, su esperanza en Cristo y solamente en Él por su labor en la cruz, el morir por nuestro pecado. O sea que si usted quiere hablar con alguien de alguna persona aquí en la iglesia, nuestros ancianos, por favor venga aquí al frente y véanos al final del servicio. Padre, en verdad, nosotros te alabamos por nuestra redención. Te agradecemos que nos hayas comprado, Señor, porque éramos esclavos y nosotros sabemos que aunque no éramos libres, creíamos que podíamos hacer lo que quisiéramos. Pero te agradecemos, Señor, que nos diste la libertad. Te agradecemos de que tenemos el poder, no solo por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, pero nos has dado una nueva naturaleza que nosotros podemos decir por primera vez en nuestras vidas, no al pecado, hoy no. Y no tenemos que seguir y obedecer nuestros impulsos pecaminosos. Y gracias, Señor, de que te tenemos como nuestro amo y Señor. Y que nosotros estamos aquí, que hemos tomado decisiones horribles antes de ser salvos. Y tomamos decisiones difíciles o malas. Pero te agradecemos, Padre, que tú como nuestro Señor de señores nos has comprado y nos has llenado. Y te agradecemos por la salvación, te agradecemos que nuestras almas han sido salvas por siempre y a veces parece que se nos olvida en un mundo que parece que ha perdido la razón. Pero que aún así siendo salvos, tú nos has quitado de este pecado, del mismo infierno nos has salvado y de seguir esta carne y sus mandatos de la carne. Pero nosotros esperamos que en lo que tú vengas sea un día glorioso y que mientras tanto nosotros esperemos que puede pasar en cualquier momento, que nosotros estemos aquí mirándolo y que regocijándonos en lo que tú eres, en lo que eres tú. Y que tú nos guardas de nuestros enemigos. Y Padre, nosotros oramos por cualquier persona que está aquí, que no te conoce, que abra sus corazones, que lo acerques a ti y que vengan a fe en Cristo. Y todo esto lo oramos en nombre de Jesucristo. Amén.